Yo soy Marta Alegría de Chile y me complace presentarles este interesante espacio para Radio Abinabí y Evidencias Sud Sin Fronteras. El siguiente artículo proviene del libro Nuestros himnos de los últimos días, las historias y los mensajes, escrito por Karen Lynn Davison, editado por Deseret Book Company en 1988. Lo que citaremos hoy será como introducción para lo que en este espacio estaremos viendo luego cada semana. La historia detrás de cada himno que solemos cantar en nuestras congregaciones de los santos de los últimos días. Conoceremos los autores de cada himno, lo que les motivó a escribir cada estrofa o poesía, hasta llegar a nosotros como himnos de Sion. Acompáñenme en este interesante recorrido que hemos titulado Anecdotario Musical Sud, la historia detrás de la composición de los himnos que entonamos los santos de los últimos días. Introducción del libro. En 1985, después de años de preparación, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días publicó su primer himnario, desde 1950. El nuevo himnario, titulado Himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha conservado la mayor parte de los himnos y canciones conocidos de la tradición de los himnos de los santos de los últimos días, al tiempo que se agregaron muchos himnos y melodías nuevas. Algunas de las nuevas inclusiones fueron compuestas recientemente, otras fueron extraídas de himnos de otras tradiciones cristianas. La publicación de un nuevo himnario es un evento importante desde muchas perspectivas. El canto de himnos en las devociones privadas y públicas se remonta a la antigüedad como un elemento de adoración. De los textos de los himnos que se han conservado, podemos discernir los valores, la sabiduría colectiva, las creencias, esperanzas, miedos e incluso algo de la historia de las personas que los escribieron. Un himnario es un testimonio de las cualidades únicas de un pueblo. El libro de Salmos, a veces llamado el himnario de Israel, revela mucho sobre la fe y la adoración de los antiguos hebreos. Y el hecho de que estos himnos ahora sean parte del canon bíblico de cristianos y judíos dice mucho acerca de la importancia de tal colección para definir el carácter de un cuerpo de creyentes. Del mismo modo, un futuro erudito podrá mirar hacia atrás a los himnos elegidos para el himnario de 1985 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y llegar a muchas conclusiones sobre la Iglesia a fines del siglo XX. Una comparación del himnario de 1985 con los himnarios anteriores mostrará, por ejemplo, que ya no esperamos que todos nuestros conversos se reúnan en Utah. Ya no vemos al mundo que nos rodea como hostil, que nuestro compromiso con el trabajo misionero continúa y que deseamos enfatizar nuestra devoción a ideales tan importantes como la familia, el servicio y la obediencia. Estas y muchas otras características y preocupaciones serán evidentes simplemente por los himnos que hemos elegido preservar o crear. Por lo tanto, no es poca responsabilidad reunir un grupo de himnos que representen las realidades actuales, sean fieles a la fe de las generaciones pasadas y reflejen las aspiraciones y compromisos de quienes cantan. Al crear un himnario y al usarlo para que se convierta en parte de nuestra propia naturaleza, construimos un registro de nosotros mismos, tanto como somos
y como esperamos ser. Y no debería sorprendernos si en algún momento futuro los hijos de nuestros hijos miran nuestros himnos con el mismo grado de reverencia que le damos a los salmos bíblicos. El himnario de 1985 fue preparado por el Comité General de Música de la Iglesia, bajo la dirección de la Primera Presidencia. Un himnario revisado y actualizado era deseable por muchas razones. Un nuevo himnario puede refinar la colección del himnario anterior, seleccionando los himnos poco utilizados y preservando aquellos que representan los mejores esfuerzos espirituales y creativos de las generaciones anteriores. Puede ayudar a los miembros de la congregación a prestar más atención a los himnos y al canto de los himnos, y puede ofrecer nuevos himnos que reflejan las preocupaciones actuales. El himnario de 1985 es la declaración musical y poética de una nueva generación de santos de los últimos días. El himnario de 1985 difiere del himnario de 1950 en varios aspectos importantes. Cada uno de estos cambios tenía la intención de hacer que el libro fuera más útil. La diferencia más notable es la conclusión de 79 himnos nuevos, junto con 13 nuevas melodías de himnos que se han combinado con los textos del himnario anterior. Aproximadamente se eliminó un número de himnos, 13, principalmente de los que no se cantaban con frecuencia. La diferencia más notable es la inclusión de 79 himnos nuevos junto con 13 nuevas melodías de himnos que se han combinado con los textos del himnario anterior. Aproximadamente se eliminó el mismo número de himnos, principalmente de los que no se cantaban con frecuencia. Muchos de los himnos que se conservaron han sufrido algunas modificaciones, tanto textuales como musicales. El prefacio del himnario de 1985, escrito por la Primera Presidencia, alienta un aumento en el canto de himnos e insta a los miembros de la Iglesia a usar los himnos para invitar al Espíritu del Señor a nuestras congregaciones, nuestros hogares y nuestras vidas personales. Nosotros los memorizamos y meditamos, los recitamos y cantamos, y participamos de su aliento espiritual. Refiriéndose a la revelación dada a Emma Smith cuando fue llamada en 1830 para compilar el primer himnario de los santos de los últimos días, la Primera Presidencia concluyó: sepa que la canción de los justos es una oración a nuestro Padre Celestial y lo hará ser respondido con una bendición sobre su cabeza. Otras características del himnario de 1985 es un apéndice titulado Uso del libro de himnos, que brinda información útil a los miembros que están llamados a servir en puestos de música en la iglesia. La inclusión de esta sección, junto con los corchetes en cada himno que sugiere introducciones adecuadas de órgano o piano, es apropiada para el himnario de una iglesia en que los miembros laicos, en lugar de los profesionales remunerados, desempeñan funciones de música y liderazgo. Los himnos se agruparon de acuerdo con el tema, de modo que todos los himnos sobre un tema específico, como la restauración, el sacramento, la Navidad, la obra misional,
el templo y el hogar se pueden encontrar en una sección del himnario. Se incluyeron 7 índices en el himnario de 1985, un índice de autores y compositores, incluida la investigación más reciente sobre las atribuciones, un índice de títulos, melodías y medidores, un índice de nombres de melodías, un índice de metros, un índice de la referencia de las escrituras que acompañan a cada himno, un índice tópico muy expandido y un índice de las primeras líneas y títulos. Aunque el himnario de 1950 tenía una sección separada para himnos de coro, el himnario de 1985 no lo tiene. Sin embargo, muchos de los himnos previamente marcados para uso del coro fueron retenidos y editados para que sean adecuados para el canto congregacional. Se redujo el número de himnos para voces de mujeres y para hombres, y se agregaron varias canciones infantiles. ¿Cómo se eligieron los himnos para el himnario de 1985? Se revisaron aproximadamente 6.000 presentaciones, textos y melodías para su posible inclusión. Los nombres de los autores y compositores se eliminaron de los himnos durante el proceso de selección, por lo que los himnos serían evaluados por sus propios méritos en lugar de los nombres o credenciales de los creadores. El comité del himnario buscó un equilibrio de temas: himnos de adoración general, himnos sacramentales, himnos en honor a la restauración del Evangelio, himnos sobre temas específicos del Evangelio como el ayuno, la vida familiar y muchos otros. Cada himno, ya sea parte de la tradición de los santos de los últimos días o un nuevo himno propuesto, se consideró cuidadosamente. La doctrina expresada en cada himno fue de primordial consideración. El mérito musical y literario contaba mucho, pero si un himno era muy querido, no corría mucho riesgo de exclusión, incluso si no era realmente un himno de primer nivel según los estándares artísticos. El comité probó en el campo muchos de los nuevos himnos para conocer las preferencias de la membresía general. Al compilar el himnario de 1985, el comité del himnario buscó ser sensible a los deseos y necesidades de los miembros de la Iglesia, manteniendo altos estándares musicales y literarios siempre que fuera posible. A los miembros de la Iglesia les encanta cantar viejos favoritos. Una larga tradición puede aumentar el impacto espiritual de un himno. Incluso si el himno no pasa el proceso de selección editorial, si se presenta como una nueva contribución. Por lo tanto, el himnario de 1985 incluye muchos himnos populares de la tradición de la canción gospel, favoritos más dignos y nuevos himnos notables, tanto prestados como recién escritos. Este libro, llamado Nuestros himnos de los últimos días, las historias y los mensajes, incluye antecedentes sobre los muchos himnos que son nuevos en el himnario de 1985. Himno por himno, este volumen proporciona una visión general de cómo surgió cada uno de nuestros himnos, hasta donde se conoce la historia, los motivos del autor y el compositor, las circunstancias históricas
que rodearon el himno y los cambios posteriores que pudieron haber ocurrido en las palabras o en la música. Es útil darse cuenta de que cada himno tiene una historia. Cada himno fue una vez nuevo. Incluso nuestros viejos estandartes favoritos, cada uno tenía que ser aprendido, apreciado y asimilado antes de que pudiera convertirse en una parte querida de la tradición de los santos de los últimos días. A medida que se desarrollen los antecedentes relacionados con los diversos himnos, les esperan algunas sorpresas. Aunque a muchos de nosotros nos gustaría creer que nuestros himnos favoritos fueron inspirados por experiencias espirituales dramáticas, rara vez es cierto que las palabras y la música de un himno pasaron a la mente del autor o compositor sin serlo como un regalo divino en toda regla. Cabe mencionar que lo que voy a leer a continuación y en los siguientes programas sonará raro a nuestros oídos, debido a que el libro fuente está escrito en inglés. Por tanto, el nivel poético sufre al ser traducido. Ahora seguimos con esta interesante lectura. Aunque a muchos de nosotros nos gustaría creer que nuestros himnos favoritos fueron inspirados por experiencias espirituales dramáticas, rara vez es cierto que las palabras o la música de un himno pasaron a la mente del autor o compositor como un regalo divino en toda regla. Para estar seguros, algunos de los autores y compositores describen tales experiencias. Por ejemplo, consulte el comentario sobre Te necesito cada hora, número 98. Pero incluso cuando el sentimiento de inspiración era muy fuerte, la mayoría de los autores y compositores informaron que tenían que cumplir con esta inspiración a la mitad y estar dispuestos a revisar, descartar, reescribir y editar. Generalmente los autores y compositores más experimentados estaban dispuestos a discutir francamente la necesidad de reconsideración y revisión. Por ejemplo, vea el comentario sobre Que el Espíritu Santo guíe, número 143, y Como ahora tomamos el sacramento, número 169. El himno 169 es un ejemplo especialmente interesante de cómo la inspiración y la revisión no son procesos mutuamente excluyentes. A veces, incluso si los relámpagos no destellaron, sin embargo, es cierto que un himno surgió de una intensa experiencia personal, como podemos ver en las historias detrás de los textos del himno de Plomo, Luz Amable, número 97. Tu Espíritu, Señor, ha agitado nuestras almas, número 157. Y Ring Out Well Bells, número 215. Pero estos escritores no lidiaron impulsivamente con estas intensas experiencias derramando sus emociones en el papel. Buscaron significado en su experiencia, demostrando su talento creativo y revisando hasta que se sintieron satisfechos de que las palabras o la música hacían justicia a sus sentimientos e hicieron que esos sentimientos también fueran significativos para los demás. A veces, un himno no estaba vinculado a ninguna experiencia personal inmediata, sino que se escribía en respuesta a una tarea, como un trabajo que debía hacerse. Por ejemplo, vea el comentario sobre Nos encontramos, querido Señor, número 151. Continuar
número 255. Y Señor, acepte su reino, número 236. Una lectura de algunas de las entradas biográficas mostrará que la mayoría eran autores o compositores experimentados. Un himno de primer nivel rara vez es un esfuerzo por primera vez. Si bien no siempre informaron una historia dramática de inspiración divina, estos hombres y mujeres se prepararon para escribir estos himnos a lo largo de toda una vida de escolaridad, actividad en la iglesia y sensibilidad a los asuntos espirituales. Una posible sorpresa entonces es cuán poco dramáticas son la mayoría de las historias. Una segunda sorpresa para muchos lectores será el descubrimiento de que bastantes himnos se han asimilado tan completamente en el himnario de los santos de los últimos días que casi hemos perdido de vista el hecho de que originalmente no eran nuestros. La música para Te agradecemos, oh Dios, por un profeta, número 19, fue originalmente escrita en honor de un soldado caído por una mujer que probablemente sabía poco o nada de los santos de los últimos días. Las palabras de For the Strength of the Hills, número 35, parecen caracterizar perfectamente el coraje y el vigor de los primeros santos de Utah, pero de hecho el himno originalmente no tenía nada que ver con ellos. Una tercera sorpresa y un aspecto intrigante de la erudición de himnos es que con frecuencia una melodía destinada a un propósito muy diferente se ha adaptado como una melodía de himnos. Esta práctica era común entre muchas denominaciones cristianas. A veces, un editor de himnarios decidía que una melodía de una fuente no religiosa haría una melodía de himno adecuada, y a otras veces la melodía secular era más o menos una opción popular. En épocas anteriores, los himnarios generalmente imprimían solo las palabras del himno y la congregación luego elegía entre melodías que le resultaban familiares. Aunque estas melodías a veces eran de origen secular, se unieron tan estrechamente a un texto particular que se conservaron e imprimieron en himnarios posteriores. Ejemplo de las muchas melodías de himnos en nuestro libro que tienen un origen secular incluyen las melodías asociadas con Oh Yeah, Mountain High, número 34. Una cuarta sorpresa no es tanto una sorpresa como una nueva forma de pensar acerca de los himnos. A menudo no nos ocupamos de las melodías de los himnos como un tema separado. No estamos acostumbrados a pensar en una melodía de himno como una entidad distinta, con su propio nombre, aparte de cualquier texto. Ocasionalmente se ha escrito una melodía para un texto específico y no se intercambia con ninguna otra, como Luz Benigna, la melodía para Plomo, Luz Amable, número 27. Eventide, la melodía para Permanece conmigo, número 166. O Sign No Mine, la melodía por For All the Saints, número 82. Pero generalmente el enlace no está tan cerca. Por ejemplo, Forest Green, la melodía de Vi una mosca poderosa del ángel, número 15, podría usarse para Oh Little Town of Bethlehem, número 208. Durante las décadas en que los himnarios de los santos de los últimos días no incluían melodías, la elección de una melodía que coincidiera
con el estado de ánimo del texto del himnario era responsabilidad del director musical. La congregación no necesariamente esperaba emparejar las mismas melodías y palabras cada vez. En este volumen, el nombre de las melodías se da en letras mayúsculas convencionales, debido a que no hay reglas para la fuente de los nombres de las melodías. Algunas pueden parecer bastante caprichosas, pero a menudo la fuente es muy directa. El nombre de la melodía rinde homenaje a un miembro de la familia, o el texto que inspiró la melodía, o el lugar de nacimiento del compositor, o tal vez el lugar donde se escribió la melodía. Conocer el nombre de una melodía de himnos es especialmente útil para los organistas. Los arreglos de himnos a menudo se enumeran por nombre de melodía solo en colecciones de literatura de órganos. En las congregaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los miembros de diversos orígenes se reúnen para formar una unidad devota y efectiva. Del mismo modo, cada uno de los himnos de nuestro himnario de 1985, tan diversos en edad, origen y mensaje, pueden desempeñar un papel en nuestra adoración individual y congregacional. Espero les haya gustado la lectura de la introducción de este libro tan especial. Nos seguiremos escuchando la semana que viene en un nuevo y fascinante episodio de nuestro anecdotario musical Sud. Nos vemos. Al Creador, nuestros himnos de honor, pues los campos